Buenas tardes, mi nombre es Eda Didia Dana Aparicio, soy del grupo 802 QFB. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de fármacos empleados en pediatría, el cual corresponde a la unidad de aprendizaje tópicos selectos de farmacología, impartida por el Dr. José Daniel Anaya Tacuba. Bueno, como parte introductoria voy a empezar hablando de pediatría. Vamos a definir pediatría como aquella ciencia o disciplina médica que se va a especializar principalmente en la salud con relación a las enfermedades de los niños, así como el crecimiento y el desarrollo hasta que estos alcancen la etapa de la adolescencia. Generalmente se enmarca entre los 11 y 13 años de edad. Además va a englobar lo que son los posibles tratamientos de las enfermedades que se pueden desencadenar a lo largo de su crecimiento. Pediatría va a derivar de dos palabras griegas, las cuales son pai, que significa niño, y jatros, que quiere decir doctos, que en conjunto significa pediatría. Dentro de su importancia encontramos 4 funciones fundamentales. Nos va a ayudar a lo que es la detección precoz de problemas relacionados con el desarrollo y crecimiento del niño. Además, es imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de una posible enfermedad. Además, va a aportar en la exploración del estilo de vida, así como en el ambiente del niño y de la familia. Y por último, es de gran ayuda para la prevención de futuras dificultades, alteraciones o enfermedades que se puedan presentar. El profesional que lleva a cabo todas estas funciones se le denomina pediatra. Y son aquellos profesionales que proporcionan atención preventiva a los niños sanos y atención médica a niños con enfermedades. Esta atención va a involucrar lo que es un soporte físico, mental y emocional, además de una gran variedad de servicios. Con respecto a la edad pediátrica, se dice que comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años de edad, que es la edad promedio que se denomina a una persona adolescente. Como sabemos, los niños conforman una población única con diferencias fisiológicas y de desarrollo definidas con respecto a los adultos. Además, como sabemos, no son un grupo heterogéneo, ya que estas mismas características son muy diferentes en los distintos tramos de la edad pediátrica. Se van a clasificar o se distinguen 5 tipos. El primer grupo se denomina neonatos, que es del recién nacido hasta la 4ª semana de vida. El siguiente es el lactante, que va desde el mes de vida hasta los 2 años. Preescolar abarca desde los 2 años hasta los 6 años de edad. El escolar desde los 6 años hasta los 12 años. Y por último, el adolescente, que va desde los 12 años hasta los 18 años. Quiero mencionar que dentro de las distintas etapas se distinguen 2 procesos determinantes, que es el crecimiento, que va a englobar lo que es el aumento de tamaño corporal, y el desarrollo, que es el aumento de complejidad funcional. Ambas funciones son muy importantes. Y también es importante mencionar que conforme va pasando el tiempo, el niño desarrolla y adquiere características propias y diferenciales en cuanto a morfología, fisiología y psicología. Del lado derecho muestro una imagen de las diferentes edades de los niños, que va desde el neonato hasta el adolescente. En cuanto a la farmacología pediátrica, se denomina como una ciencia que estudia los fármacos que son empleados en pediatría, y va a abarcar varios aspectos, como lo son el mecanismo de acción, vías y dosis de administración, indicaciones terapéuticas, efectos adversos, interacciones farmacológicas, entre otros puntos. Es importante tener conocimientos y realizar cuidados especiales al momento de administrar un fármaco a un organismo pediátrico. Además, es importante mencionar que se debe tener en cuenta varias consideraciones de administración para medicamentar a un niño.
se debe de tener en cuenta lo siguiente. La preparación debe realizarse cumpliendo todas las normas de asepsia y antisepsia y se deben de respetar los volúmenes de disolución aceptados por el niño y por el fármaco. Además, debemos de calcular correctamente lo que es la dosis de administración, debemos estar al pendiente de la hora de administración, debemos también de preparar el medicamento en el momento que se va a utilizar y además debemos de tener en cuenta todas las características farmacológicas del fármaco y la condición clínica del paciente, que en este caso es el organismo pediátrico. Bueno, la farmacología pediátrica se va a relacionar estrechamente con implicaciones médicas a diversas enfermedades que en esa edad los niños son más vulnerables de adquirir. En esta imagen presento principalmente cómo se desarrolla una enfermedad en un organismo pediátrico. Por ejemplo, debemos de tener en cuenta el agente etiológico que lo provoca y además debemos de tener en cuenta los síntomas, el cuadro clínico, además de comprender y entender las vías de contagio, debemos de saber y conocer lo que engloba la enfermedad y cómo se desarrolla y evoluciona en el niño. Bueno, en la farmacología pediátrica se debe tener en cuenta además otras particularidades clínicas, metabólicas y fisiológicas de los niños, ya que como sabemos existe una gran variabilidad existente entre un paciente pediátrico a otro. Bueno, y la razón es que la población pediátrica es muy heterogénea en cuanto a peso, ya que sabemos que va variando mucho entre niño y niño. Además, todos los organismos tienen diferentes capacidades para absorber, metabolizar y excretar fármacos y la edad se relaciona conforme va pasando el tiempo. Bueno, de este lado coloqué lo que son dos aspectos importantes antes de administrar un fármaco. Debemos, antes de realizar lo que es un historial clínico o antecedentes médicos, que alude a la información recopilada por un especialista de la salud, que en este caso va a ser un pediatra. Además, se va a realizar preguntas específicas, como por ejemplo el embarazo, si este fue complicado, si hubo patologías, entre otros aspectos. También se debe de preguntar si el niño fue vacunado o fue medicado antes o incluso también deben de mencionar las enfermedades que ha cursado el niño, posibles alergias y antecedentes familiares. Y como segundo punto tenemos la exploración física, que se refiere a un procedimiento aplicado por un médico que efectúa por medio de la vista para detectar hallazgos o características anormales presentes en el cuerpo. Esto va a abarcar también lo que es inspección, debe de abarcar también lo que es observación, entre otros aspectos. Bueno, además de las características que ya les mencioné, también requiere tomar otros aspectos farmacológicos con relación a la condición del paciente. Es importante tener en cuenta la dosis. Bueno, la dosis lo vamos a definir principalmente como la cantidad del medicamento que se va a administrar. Y esta va a tener una relación estrecha con el peso del niño. Como segundo aspecto tenemos los efectos adversos que se relacionan con los efectos dañinos o no deseables que pueden provocar los fármacos, que va desde un simple dolor de cabeza, náuseas, hipersensibilidad, entre otros efectos. También debemos de tener en cuenta lo que es el mecanismo de acción, que lo vamos a definir como los procesos bioquímicos
y fisiológicos de los fármacos principalmente existen varios mecanismos. Por ejemplo, hay fármacos que van a actuar a nivel del sistema nervioso a través de diferentes procesos, en lo cual se implica diversos componentes como lo son receptores, enzimas, entre otros componentes, y es importante tener conocimiento y de esa forma evaluar y seleccionar la mejor opción para evitar efectos adversos colaterales o secundarios. Y por último debemos de tener en cuenta la forma de administración, que es muy importante. Y lo vamos a definir como la vía por donde ingresa o se incorpora el fármaco al organismo humano. Bueno, entrando al tema de enfermedades pediátricas, vamos a definir una enfermedad como una alteración o anomalía leve o grave del funcionamiento normal, ya sea fisiológico o anatómico de un organismo, que en este caso va a ser un organismo pediátrico. También cabe mencionar que la infancia es una etapa vulnerable a las enfermedades debido a que el sistema inmunológico de los niños no se desarrolla del todo. Y bueno, las enfermedades más frecuentes en niños pequeños se van a producir por bacterias o por virus, que son agentes etiológicos. De este lado coloqué algunos ejemplos. Una enfermedad frecuente es el resfriado, que lo vamos a definir como una enfermedad infecciosa viral frecuente del aparato respiratorio. Este va a afectar lo que es la nariz, la faringe, la naringe, los senos paranasales, entre otros. Otro ejemplo es la bronquitis. La bronquitis es una inflamación de las vías aéreas bajas. Esto sucede cuando los bronquios que están situados en los pulmones se inflaman a causa de una infección o por otros motivos. Otra enfermedad frecuente en los niños es la otitis, que es la inflamación del oído, sus tejidos y sus componentes. Otra enfermedad común es varicela. La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela zoster. Se produce o se caracteriza un sarpullido con ampollas, picazón, cansancio y fiebre. Otra enfermedad es la gastroenteritis. Lo vamos a definir como una enfermedad caracterizada por la inflamación del tracto gastrointestinal, que está compuesto por el estómago y el intestino delgado principalmente. Los síntomas principales son diarrea, vómito, varicela, dolor abdominal y calambres. De este lado también se va a presentar lo que es la cólera, que es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o inclusive del agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. También se presenta muy a menudo lo que es el sarampión, que es una enfermedad infecciosa eczemática como la rubiola o la varicela. Además, se caracteriza por las típicas manchas en la piel que son color rojo, así como la fiebre y un estado general de debilidad. Específicamente es causado por un virus de la familia Paramyxoviridae. Bueno, otra enfermedad es el síndrome de Down. Esta es una enfermedad genética o trastorno genético que es causado principalmente por la, por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. También se le denomina como trisonomía 21. Otra enfermedad común tenemos la fibrosis quística. Es una enfermedad genética al igual que el síndrome de Down, pero esta es de herencia autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado, intestino y provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en otras zonas.
Bueno, el empleo de fármacos en pediatría constituye la forma de atención más frecuente. Los medicamentos más utilizados de la población pediátrica están destinados a paliar afecciones menores o sintomatologías comunes, como malestar general, dolor, fiebre, entre otros muchos síntomas. Bueno, los fármacos más frecuentes empleados utilizados los quise clasificar de esta forma. Tome en cuenta lo que son analgésicos, AINES o analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, mucolíticos, antigelmínticos, antibióticos y antialérgicos, que a continuación les voy a explicar. Bueno, como primer grupo farmacológico que es muy común su empleo en organismos pediátricos son los analgésicos. Sabemos que es un grupo farmacológico muy extenso que generalmente va a combatir lo que es el dolor y la fiebre. Bueno, el fármaco más empleado es el paracetamol. Lo vamos a definir como un fármaco que posee propiedades analgésicas y antipiréticas y es utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor, que puede ser leve o moderado. También se denomina como acetaminofén. Fue descubierto en 1873 por el científico Hartmut Morse. De este lado podemos apreciar un retrato de él. Bueno, en el año de 1955 el paracetamol fue puesto por primera vez a la venta en Estados Unidos con la marca comercial Tylenol. Bueno, de este lado coloqué las propiedades tanto como químicas y físicas. Dentro de los datos químicos tenemos que en su fórmula contiene 8 carbonos, 9 hidrógenos, 1 nitrógeno y 2 oxígenos. Bueno, su peso molecular es de 151.17 gramos sobre mol. Dentro de sus datos físicos, en su densidad, equivale a lo que es 1.263 gramos sobre centímetro cúbico. Su punto de fusión equivale a 169 grados centígrados o 336 grados Fahrenheit. Y va a ser soluble en agua un 12.78 miligramos sobre mililitro o lo que equivale a 20 grados centígrados. Como ves, aquí tenemos lo que es su fórmula y su nombre de acuerdo a la UPAT. Bueno, como sabemos, el paracetamol es un analgésico muy utilizado. Generalmente es muy seguro cuando se utiliza en las dosis adecuadas y normalmente es muy óptimo para tratar enfermedades relacionadas con la fiebre y el dolor. Bueno, va a estar indicado principalmente, como ya les había comentado, para el alivio o tratamiento sintomático del dolor, que puede ser leve o moderado, lo que incluye dolor de cabeza, dolor dental, dolor muscular, dolor de espalda, que también se le denomina como lumbalgia. Incluso también está indicado para tratar periodos menstruales, lo que son los cólicos, también resfriados y algunos casos de osteoartritis, y también en estados febriles en adultos y niños. Dentro de sus efectos adversos, la principal es la reacción alérgica, que puede presentarse desde un simple rash, picazón, hinchazón o dificultad para respirar. Además, también se puede presentar piel y ojos de color amarillo, que puede indicar daño hepático, dolor de garganta y fiebre. Estos es importante saber que son efectos adversos solamente si no se han presentado antes del tratamiento. Está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al medicamento, cualquier componente de su formulación, ya sea excipiente, vehículos, coadyuvantes, entre otros componentes. Se va a administrar principalmente por vía oral, incluye lo que es suspensión, principalmente para los niños, comprimidos
y además también se puede administrar en forma rectal con la forma farmacéutica de supositorios. Bueno, decimos que niños mayores de 12 años debemos administrar una cantidad de 325 a 650 miligramos que puede ser por vía oral o por vía rectal. Esto cada 4 a 6 horas. Y en niños menores de 12 años podemos administrar lo que son de 10 a 15 miligramos por kilo, que puede ser por vía oral o rectal, y esto se va a administrar cada 4 a 6 horas. No se debe administrar más de 5 dosis en 24 horas. Y en neonatos podemos administrar lo que es 10 a 15 miligramos sobre kilogramo por vía oral cada 6 a 8 horas. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, el paracetamol va a poseer una absorción amplia y rápida a través del tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad va a oscilar del 75 al 85%. Su distribución se va a distribuir en la mayoría de los tejidos y en mayor proporción en lo que es líquido cefalorraquídeo, y su unión a proteínas equivale a 10%. Se metaboliza principalmente vía hepática mediante conjugación con ácido glucurónico y con ácido sulfúrico. Esto va a ser por acción del citocromo P450, y se va a producir metabolitos, que es el N-acetil benzoquinona imina, que es el metabolito activo del paracetamol. Se va a excretar principalmente por orina, y el 90% aproximadamente de la dosis administrada se excreta en 24 horas. Bueno, en cuanto a su mecanismo de acción, sabemos que inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante bloqueo de la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central. Específicamente va a ser la ciclooxigenasa 1. Además, el paracetamol va a estimular lo que es la actividad de las vías serotinérgicas descendentes, y además está relacionada con la inhibición de la síntesis de prostaglandina 1 en el hipotálamo, que es el órgano coordinador fisiológico dentro del proceso de termorregulación, y es así como lleva a cabo su acción para reducir la fiebre. Bueno, otro grupo farmacológico muy importante son los AINE, que sabemos que significa antiinflamatorios no esteroideos y son abreviados como AINE. Son un grupo terapéutico, son los más utilizados en los niños, aparte de los analgésicos. Se usan principalmente para el tratamiento del dolor, fiebre y procesos inflamatorios. Y bueno, dentro de este grupo se emplea muy a menudo lo que es el ibuprofeno. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo. Se utiliza frecuentemente como antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Se emplea para el alivio que puede ser sintomático o asintomático de la fiebre, dolor de cabeza, dolor dental y dolor muscular. Fue descubierto por Stewart Adams en 1961 y fue lanzado como un tratamiento para la artritis reumatoide en el Reino Unido en 1969 y posteriormente en los Estados Unidos en 1979. Bueno, de acuerdo a su estructura química, decimos que va a estar conformado por 13 carbonos, 18 hidrógenos y 2 oxígenos. Su peso molecular va a oscilar de 206.29 gramos sobre mol. Está indicado principalmente para cuadros febriles, lo cual incluye lo que es la fiebre postvacunal. Se va a emplear también para el alivio o tratamiento sintomático del dolor ocasional leve o moderado, como la odontalgia, que es el dolor dental, la cefalea, las mialgias, que es el dolor muscular, entre otros muchos
tipos de dolores. También va a intervenir en lo que son procesos reumáticos que pueden ser agudos o crónicos, o cualquier alteración musculoesquelética o traumática que curse con dolor e inflamación, que en este caso puede ser artritis, osteoartritis, entre otros, pero en niños es muy no se presenta con frecuencia. Dentro de sus efectos adversos tenemos que se va a presentar lo que es epigastralgia, pirosis, diarrea, distensión abdominal, náuseas, vómitos, cólicos abdominales o constipación, que se refiere al estreñimiento. También se puede presentar lo que son mareos, rash, prurito, tinnitus, disminución del apetito, neutropenia, entre otros muchos efectos adversos. Bueno, va a estar contraindicado principalmente para pacientes que hayan presentado reacciones de alergias o hipersensibilidad con el ibuprofeno, ácido acetilsalicílico u otros AINE. Además, va a ser contraindicado con pacientes que tengan antecedentes de asma bronquial, alteraciones renales, hepáticas o cardíacas. Bueno, el ibuprofeno se puede tomar en forma de suspensión o de comprimido masticable. Para suministrar la dosis correcta se necesita saber el peso del niño. Principalmente se administra por vía oral. En niños es de 5 a 10 miligramos por kilogramo en un intervalo de tiempo de 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 30 miligramos por kilo. Bueno, se va a absorber principalmente en el tracto gastrointestinal. Su absorción es rápida y completa. Se va a presentar picos de concentraciones plasmáticas de 1 a 2 horas aproximadamente después de su administración. Se va a unir extensamente a las proteínas plasmáticas, lo que equivale a un 99%. Pasa con lentitud a lo que son los espacios sinoviales, en el líquido cefalorraquídeo y en otros tejidos. Se debe metabolizar vía hepática, lo que quiere decir que se metaboliza en el hígado, dando lugar a dos metabolitos, un compuesto hidroxilado y uno carboxilado. El carboxilado es el de mayor efecto y actividad terapéutica, que es el 2-carboxipropil EPP, etilpropiónico. Bueno, se va a excretar más del 90% de dosis ingerida por la orina. Esto va a ser por medio de metabolitos. Bueno, el ibuprofeno, al igual que otros AINE, se va a inhibir lo que es la acción de enzimas, que es la ciclooxigenasa 1 y 2. Los efectos antiinflamatorios son el resultado de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas. Además, se van a inhibir lo que es la migración leucocitaria a las áreas inflamadas. También van a impedir lo que es la liberación por los leucocitos de citoquinas y otras moléculas que pueden actuar sobre los receptores nociceptivos, que sabemos que son receptores del dolor. Bueno, en esta parte coloqué lo que es una imagen representativa de su mecanismo de acción. Como vemos, lo que es el ibuprofeno va a inhibir la síntesis de ciclooxigenasa, que sabemos que es va a inhibir lo que es la prostaglandina, que sabemos que es una enzima que se genera a partir de la ciclooxigenasa y del ácido araquidónico. Y bueno, al bloquear la síntesis de la misma, se ve afectado todo el proceso y por ende va a llevar a cabo su función, que es neutralizar el dolor, reducir la fiebre y además de actuar en procesos inflamatorios. Bueno, como tercer grupo farmacológico tenemos a los mucolíticos,
que son sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras quimiofísicas de la secreción, ya sea bronquial, y esta va a ser anormal en la mayoría de las veces, y consiguen lo que es una disminución de la viscosidad y de esta forma realizar más fácil su función, que se lleva a cabo gracias a su acción mucolítica. Bueno, dentro de este grupo, el fármaco más empleado es el Ambroxol, que es un fármaco con propiedades expectorantes. Pertenece al grupo denominados como mucolíticos, como ya les había mencionado, y constituye un metabolito que es la bonexina. Además, cabe mencionar que influye en los parámetros considerados como la base fisiológica para la producción y el transporte de la secreción bronquial, por lo cual vamos a emplearlo principalmente en procesos bronquiales. Y bueno, de acuerdo a su fórmula química, tenemos que contiene 13 carbonos, 18 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 bromos y 1 oxígeno. Su peso molecular va a oscilar de 378.10 2.10, dejémoslos, gramos sobre mol. Bueno, el Ambroxol es un mucolítico con acción expectorante y está indicado como coadyuvante en procesos que pueden ser broncopulmonares con secreciones en las vías respiratorias, tales como rinitis, sinusitis, bronquitis, bronquiectasia y atalaxias. Y además va a intervenir principalmente en enfermedades por obstrucción de mucosa. Y bueno, dentro de sus efectos adversos se han encontrado que en pacientes pediátricos se presenta más que nada lo que es diarrea, náuseas y vómitos, además de cefalias, de algún caso de hipersensibilidad, entre otros efectos. Bueno, está contraindicado en pacientes con antecedentes de sensibilización alérgica al principio activo, que en este caso es Ambroxol, contraindicado en el uso simultáneo de 2 o más antimucolíticos, y además debemos evitar su uso prolongado en pacientes con intolerancia a la histamina. Bueno, en la población pediátrica, la forma farmacéutica más utilizada es la suspensión por vía oral. En niños menores de 2 años se administra media cucharada cada 12 horas. En niños de 2 a 6 años media cucharada cada 8 horas. Niños de 6 a 12 años una cucharada cada 8 horas. Y en niños mayores de 12 años y en adultos 2 cucharadas cada 8 horas. Se recomienda tomar junto con alimentos. Bueno, se va a absorber principalmente en el tracto enteral, lo que es el intestino delgado, específicamente el duodeno. Se absorbe de manera rápida, adecuada, y muestra una biodisponibilidad del 60%. Además, se va a distribuir rápidamente en el tejido a partir de la sangre, aproximadamente en 2 horas y media después de la administración, y se fija aproximadamente un 90% a proteínas plasmáticas. Bueno, en cuanto a su metabolismo, decimos que el 30% de la dosis administrada se metaboliza en el hígado, donde se transforma en diversos productos metabólicos inactivos y que posteriormente se eliminan en forma de conjugados hidrosolubles, principalmente glucurónidos. Bueno, se va a eliminar principalmente por vía renal en 85% de la dosis administrada, y 10% se elimina en forma inalterada. Se dice que su vida media es de 9 a 10 horas. Bueno, el Ambroxol va a actuar sobre neumocitos tipo 2, que son un tipo de células. Va a estimular lo que es la producción de surfactantes. Esto va a disminuir lo que es la viscosidad y adhesividad del moco. Por ende va a existir una disolución del tapón formado, y eso va a facilitar lo que es la movilización de la secreción fluídica.
Además, actúa intracelularmente, promoviendo la síntesis y secreción de surfactante alveolar y bronquial, el cual forma una película a través de todo el epitelio respiratorio. Se dice también que el ambroxol incrementa la potencia vibratoria del epitelio ciliar. Todas estas modificaciones van a reducir lo que es la adhesividad del moco, facilita el deslizamiento y transporte de las secreciones bronquiales hacia el exterior, obvio, y se va a evitar lo que son las obstrucciones concomitantes. Bueno, como cuarto grupo farmacológico tenemos los antihistamínicos, que sabemos que en medicina humana principalmente se va a definir como un medicamento utilizado en el tratamiento de las helmintiasis, es decir, las infestaciones por vermes, helmintos o también denominados lombrices. Bueno, dentro de este grupo, un fármaco muy utilizado es el albendazol. Bueno, esto lo vamos a definir como un antihistamínico de amplio espectro y además es un carbamato benzoimidazólico con efectos antihistamínicos y además también va a ejercer efectos antiprotozoarios. Constituye un compuesto derivado de los benzimidazoles y, como ya les había comentado, va a mostrar una actividad larvicida, ovicida y vermicida, y decimos o se cree que le ejerce un efecto antihistamínico inhibiendo la polimerización de la tubulina, que sabemos que es un compuesto que le da rigidez y soporte a la membrana. Bueno, en cuanto a su estructura química, sabemos que contiene lo que son 18 carbonos, 15 hidrógenos, 3 nitrógenos, 2 oxígenos y 1 azufre. Y su peso molecular es de 265.333 gramos sobre mol. Bueno, dentro de sus indicaciones terapéuticas, está indicado principalmente por infestaciones causadas por helmintos, que pueden ser céstodos y nemátodos, tales como utsiriasis, ascaridiasis, anquilomastiasis, necatoriasis, tricuriasis, estrongiliodiasis, teniasis, entre otros, y en general también para tratar infecciones intestinales múltiples, como son las parasitosis. Bueno, también dentro de sus efectos adversos tenemos que puede causar vértigo, cefaleas, fiebre, náuseas, vómitos o alopecia temporal. Además también puede causar dolor faríngeo persistente, puede también provocar problemas visuales, ictericia, orina oscura, dolor abdominal, problemas de coagulación, por mencionar los más importantes. Bueno, va a estar contraindicado para pacientes con hipersensibilidad conocida al albendazol o alguno de sus compuestos de su formulación, en pacientes con trastornos sanguíneos como son la leucemia o recuento bajo de leucocitos en sangre, en pacientes con alteraciones hepáticas y con encefalitis que puede ser aguda o severa y que puede estar provocada por neurocistecicosis. Bueno, se va a administrar principalmente en la población pediátrica vía oral. En niños mayores de 6 años, a partir de esa edad es recomendable administrar este tipo de medicamento. Se va a administrar lo que son 15 miligramos por día, 15 miligramos por kilo, y es una dosis distribuida en dos subdosis, y los ciclos de tratamiento serán por 28 días. Además, se va a ver reflejado con un intervalo libre de administración de 14 días y posteriormente cada 6 meses en caso de tener mascotas en el hogar. Bueno, su absorción se lleva a cabo en pequeña cantidad, esto por su escasa solubilidad acuosa, y esta aumenta su disponibilidad si se administra con comidas grasas. Se va a distribuir principalmente
principalmente y ampliamente en el organismo. Se detecta en orina, bilis, hígado o líquido cefalorraquídeo y tiene un 70% de unión o fijación a las proteínas plasmáticas. Bueno, el fármaco va a sufrir rápidamente un metabolismo de primer paso en el hígado y no se detecta generalmente en el plasma. Y bueno, también el sulfóxido de albendazol es el metabolismo primario o el metabolismo más importante. Dentro de su excreción, el albendazol se va a excretar junto con sus metabolitos parcialmente por la bilis, que es mayor a 95% y un 2% en la orina. Bueno, el albendazol, como ya sabemos, actúa como antiparasitario, causa lo que son alteraciones degenerativas en las células del tegumento y del intestino de vermes al unirse a un sitio de unión específico de la tubulina. Esto va a inhibir lo que es la polimerización y ensamblaje de los microtúbulos. Además se va a obtener lo que es una pérdida de los microtúbulos intracelulares, lo que conlleva una deficiente captación de glucosa por los parásitos susceptibles. Y bueno, estos cambios generados resultan en una disminución de la producción del ATP, que es la forma energética requerida para la supervivencia de este tipo de microorganismos. Y debido a esta disminución de producción de energía, el parásito quiere morir y finalmente llega a su muerte. Bueno, otro grupo importante son los antialérgicos, que también son conocidos como antihistamínicos. Bueno, son fármacos que ayudan a reducir o eliminar los efectos de las alergias y actúan bloqueando principalmente la acción de la histamina en las reacciones alérgicas o también a través de bloqueo de receptores específicos, que en este caso es la histamina, que es la más común. Bueno, dentro de estos grupos tenemos la clofernamina, que constituye el uso más común en organismos pediátricos. Bueno, vamos a definir la clofernamina como un antihistamínico de primera generación y se va a derivar principalmente de la propilamina. Es un compuesto químico principalmente utilizado en medicina como fármaco antagonista de los receptores H1 y se utiliza para aliviar los síntomas producidos por el resfriado común y para tratar todo tipo de alergia. Bueno, dentro de sus propiedades químicas tenemos que en su fórmula contiene 16 carbonos, 19 hidrógenos, 2 nitrógenos y un cloro. Bueno, dentro de sus indicaciones terapéuticas tenemos que está indicado principalmente para la prevención y tratamiento de la conjuntivitis, que es de origen alérgica, rinitis, fiebre del heno o síntomas del resfriado común. También para el tratamiento de anafilaxia, tratamiento de mareos y vómitos, pero relacionados con locomoción, que puede ser marítima, aérea o terrestre. Bueno, las reacciones adversas más frecuentes son las que se originan en el sistema nervioso central, como la sedación, somnolencia, mareos, insomnio, entre otros. También se pueden producir otras reacciones como náuseas, vómitos, constipación y dolor abdominal. Bueno, va a estar contraindicado para pacientes con historial conocido de hipersensibilidad a la clofernamina o alguno de sus componentes de la formulación. Se va a administrar en la población pediátrica principalmente por vía oral, que pueden ser en forma de comprimidos, suspensiones, jarabes, entre otras formas farmacéuticas. En niños de 6 a 12 años, la dosis recomendada son de 2 miligramos cada 4 o 6 horas, hasta un máximo de 12 miligramos por día. Además, en niños de 2 a 5 años, la dosis recomendada son de 1 miligramo cada 4 a 6 horas, hasta un máximo de 6 miligramos por día. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, se puede administrar oralmente por vía subcutánea, intramuscular o venosa. Bueno, y por vía oral, que como ya les comenté es la vía más común para niños.
Bueno, por vía oral este fármaco se va a absorber bastante bien, rápidamente y completamente, y los alimentos retrasan su absorción. Bueno, los alimentos actúan como un factor que intervienen en la absorción, pero no afectan su biodisponibilidad. Bueno, la clofenamina se une a las proteínas del plasma en un 72% y se distribuye ampliamente por los tejidos y fluidos del organismo. Además, un dato importante es que cruza la barrera placentaria y se excreta en la leche. Bueno, el fármaco se va a metabolizar extensamente y rápidamente en la mucosa gástrica y luego en su primer paso por el hígado, y se va a producir lo que son varios metabolitos desalquilados. Bueno, y se va a eliminar principalmente por vía renal, y se dice que la velocidad de la eliminación depende del pH y de la cantidad de orina. Y bueno, esto va a disminuir cuando el pH aumenta. Bueno, en cuanto a su farmacodinámica, bueno, la clofenamina va a funcionar como antagonistas, principalmente el receptor de la histamina tipo H1, lo que quiere decir que va a existir lo que es una unión de clofenamina al receptor, lo cual va a conllevar a una reducción o eliminación de los efectos mediados por la histamina, que sabemos que es un mediador químico y un neurotransmisor del sistema nervioso. Bueno, en otras palabras, o de una forma más sencilla, decimos que la clofenamina va a competir con la histamina con los receptores H1 que se pueden encontrar en el tracto digestivo, útero, grandes vasos y músculos lisos de los bronquios principalmente. Bueno, el bloqueo de estos receptores suprime lo que es la formación de edema, constricción y prurito que resultan de la acción de la histamina. Bueno, otro grupo farmacológico muy importante son los antibióticos, que sabemos que es un grupo farmacológico que principalmente ayuda a combatir o se emplean principalmente en tratamientos, bueno, como les digo, en tratamientos contra las bacterias. Bueno, dentro de eso tenemos la amoxicilina. Bueno, la amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina, y bueno, se trata de una aminopenicilina. Actúa contra un amplio espectro de bacterias que pueden ser gram positivas o gram negativas. Fue aprobada por primera vez en 1972 y desde entonces se comercializa en otros países con el nombre de amoxil principalmente. Dentro de su fórmula química contiene 16 carbonos, 19 hidrógenos, 3 nitrógenos, 3 oxígenos y 1 azufre, y va a tener una masa molar de 365 gramos sobre mol. Bueno, dentro de sus indicaciones terapéuticas tenemos que principalmente lo podemos utilizar en tratamientos de infecciones agudas o crónicas que puedan ser locales o sistemáticas de las vías respiratorias superiores o inferiores, incluso para infecciones genitourinarias, para infecciones de la piel, tejidos blandos, gastrointestinales, biliares, entre otras infecciones, y en tratamientos de padecimientos causados por bacterias sensibles como el Streptococcus, Shigella, entre otras bacterias. Bueno, dentro de sus efectos adversos tenemos que los principales se llevan a cabo a nivel digestivo. Se pueden presentar náuseas o vómitos, anorexia, diarrea, gastritis y dolor abdominal, mientras que también se puede llevar a cabo a nivel del sistema nervioso central, produciendo cefaleas, agitación, insomnio y confusión, y reacciones de hipersensibilidad que pueden ir desde un simple rash a reacciones anafilácticas graves. Bueno, va a estar contraindicado principalmente en pacientes con alergias conocidas a las penicilinas, a las cefalosporinas o al imitipen, en los pacientes con insuficiencia renal y en pacientes con leucemia linfática.
Bueno, en la población pediátrica se va a administrar principalmente por vía oral. En niños se recomienda de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Y el cálculo en base al peso corporal deberá hacerse de 20 a 40 kilogramos por día. El tratamiento deberá continuar por lo menos hasta después de 72 horas de haber desaparecido los síntomas y la negativización de los cultivos, que en este caso es en el laboratorio clínico. Bueno, va a obtener una absorción rápida y va a alcanzar los niveles máximos de 1 a 2 horas y media. Su biodisponibilidad va a oscilar de 80%. Además, posee una amplia distribución a los tejidos, a los líquidos y secreciones corporales, y se va a caracterizar por tener una unión a proteínas plasmáticas de 17 a 20%, que relativamente es baja. Bueno, el fármaco se metaboliza fundamentalmente vía hepática, dando origen a productos y metabolitos inactivos. Bueno, la eliminación es del 75% de la dosis en orina sin cambios, y esto va a ser mediante excreción tubular y filtración glomerular. Bueno, como sabemos, este tipo de medicamentos inhiben o interfieren en la síntesis de la pared celular. Esto va a ser durante la replicación celular en las últimas dos etapas de 3, que son 3 y 4. Se van a unir principalmente a proteínas fijadoras de penicilinas, abreviados como PBP, lo que lleva a la destrucción de la pared celular o pared de peptidoglucano y por consiguiente la lisis celular. Bueno, de mi parte es todo. Aquí coloco lo que son las bibliografías con las que me basé para hacer el proyecto.